mi compañero ya mencionó las bacterias que aparecen en un coprocultivo y yo voy a mencionar específicamente dos, que es Shigella y Salmonella. Eh, bueno, la Shigella es una infección. La infección se llama Shigellosis, que es una enfermedad intestinal que es producto de una familia de bacterias conocida como Shigella. Bueno, el principal signo de la infección por Shigella es la diarrea, la cual a menudo tiene sangre. La Shigella se puede transmitir a través del contacto directo con las bacterias en las heces. Por ejemplo, esto puede suceder en un entorno de cuidado infantil cuando los miembros del personal no se lavan las manos lo suficientemente bien después de cambiarle los pañales o ayudar a los niños pequeños a ir al baño. La bacteria Shigella también puede transmitirse a través de los alimentos que están contaminados o también puede ser al beber o nadar en agua que está también contaminada. Y bueno, la salmonela es, existen varios tipos de salmonela. El tipo responsable de la mayoría de las infecciones de los seres humanos es la que transmiten las gallinas, las vacas y los reptiles, como las tortugas, los lagartos y las iguanas. Hay otro tipo de salmonela que es mucho menos frecuente, pero que es causante de la fiebre tifoidea, que es la salmonela tifi. Y pues la infección por salmonela o salmonelosis es una enfermedad transmitida a través de los alimentos y pues causada por el género de bacterias de salmonela, como ya lo dije. Y la mayoría de las infecciones se contraen a través de los alimentos contaminados también. Generalmente pues carne de ternera, carne de aves de corral, huevos o leche. Han escuchado muchas veces también que las mamás dicen que lavemos los huevos antes de quebrarlo en el sartén. Es por esto mismo, porque los huevos pueden contener esta bacteria y a través de ahí podemos contaminarnos. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, el procedimiento para la toma de muestra es, primero pues el paciente deberá vaciar su vejiga antes de realizar la prueba para evitar contaminarla con orina. La cuchara. Luego, pues tiene que colocar el envase de plástico, el vasito estéril, en el interior del inodoro, pero obviamente sin tocar el agua para recoger la muestra. Luego se tiene que colocar guantes para la recolección de la muestra, pasar las heces del envase de plástico al envase de recolección. Bueno, esto se puede evitar para que no se vaya a contaminar la muestra, poniendo directamente el frasquito estéril. Luego, bueno, como acabo de decir, pues evitar que las heces recolectadas toquen el inodoro, pues para evitar que se contaminen. Y evitar tocar las heces con jabón o con papel higiénico, cerrar el recorrector de muestra para el laboratorio, identificarlo pues adecuadamente, pues se debe de lavar las manos y pues ya. Inclusive el huevo cuando se compra, muchachos, como bien dice su compañera, pues es un mecanismo de transmisión, o puede ser un mecanismo de pasar de los alimentos al hombre, pues la infección por una gastroenteritis, ¿sí? Acuérdense que el huevo pues se expulsa directamente de la gallina y pues hay una cadena muy larga de su procesamiento, pero más sin embargo, las empresas precisamente que se dedican a este tipo de, de trabajos o de venta o expedir este tipo de productos, pues deben de cumplir ciertas normas. Inclusive la Secretaría de Salubridad les manda a las granjas avícolas, les manda la supervisión y les pide precisamente supervisión al personal, que trabajen con las sanas medidas, aunque algunas empresas no puedan cumplir, pero si ustedes se fijan, cuando ya van a un centro comercial, a ciertos
partes donde vendan productos certificados, ya van estos productos, ya deben de ir ya higiénicos, lavados, empaquetados inclusive, más sin embargo, pues en algunas ocasiones no se cumple, ¿verdad?, estos procesos, y es por ello que puede ser mecanismo de transmisión. ¿Sale? Siguiente, por favor. Bueno, el siguiente pues es el procedimiento del laboratorio. Pues el técnico tiene que colocar las heces en las placas estériles, que sería pues el agar seleccionado para depende de la bacteria que se esté buscando. Y pues se debe mantener la temperatura adecuada para que pueda crecer aceleradamente las bacterias. Se espera que no se formen colonias bacterianas, entonces es considerado un resultado negativo y en consecuencia pues normal. Sí. ¿Cuál sería esa temperatura adecuada? ¿Quién expone? ¿Quién está exponiendo? Yo, Jessica, sería Jessica. de 37 grados. 37 grados, sí. Si estamos hablando de algún estafilococo, pues veíamos que le gusta crecer muy bien a 21, si es un hongo a temperatura ambiente. Entonces, dependiendo de lo que tratemos de aislar, más sin embargo, ¿qué estás viendo? ¿Qué estamos viendo? Pues que ciertas bacterias como la Shigella, la Salmonella y la E. coli, podemos encontrarlas y deben de tener una temperatura adecuada para poderse aislar. Entonces sería 37, dependiendo, o la más estándar o común, inclusive 36. Siguiente, por favor. Bueno, si se llegan a formar las colonias bacterianas, pues significa que la prueba es positiva. Entonces el técnico deberá observar con el microscopio y pues realizar algunas pruebas químicas para identificar pues qué microorganismo es. Y pues el resultado se da en un lapso de 24 a 48 horas. Okay. Bueno, pues ahora le cedo el mando a mi compañero Robin. ¿Quién sigue? Robin. Dice que le está fallando el micrófono, profe, en el chat. Pero que ahí va, que ahí va. Ajá. ¿Ya me escucho? Sí. Ya. Ay, disculpe. Es que me empezó a fallar el micrófono. Bueno, vamos a explicar un poquito de lo que es el diagrama de flujo, de más o menos cómo manejaríamos lo que es las materias fecales, porque pues va, o sea, lo que es el coprocultivo, porque pues va a depender mucho de lo que realmente estemos buscando. Por ejemplo, lo que es en agua protonada, lo vamos a sembrar en el lagar. Un segundito. Yo lo tenía aquí, pero pues tuve que mover todo. El agar TCBC, que viene siendo agar tiosulfato citrato bilisacarosa. Entonces, yo una vez que lo sembremos, vamos a seleccionar, por ejemplo, lo que son colonias amarillas y lo vamos a sembrar, ya sea viene siendo el TCI, que es agar triple azúcar de hierro, en el IA, que es el agar lisina hierro, o en el mío, que es medio de motilidad indol ornitina. Llegó ya pues otra vez en lo que es el caldo peptonado y la arginina. Luego ya reacciona con lo que es la aglutinación con el suero antivibrol clorade 0,1. Entonces, este, por ejemplo, es en un caso de una agua protonada, pero, por ejemplo, si estamos buscando lo que es el Campylobacter, por ejemplo, lo volveremos a sembrar, seleccionaremos las colonias y lo volvemos a sembrar en el TCI.
Después haríamos lo que son las pruebas de acetato de plomo y de hidrolina y de hipurato. Y pues ya dependiendo del crecimiento de la bacteria, podremos identificar si es el Campylobacter. También una de las cosas que pues podemos decir de lo que es el coprocultivo es que del coprocultivo es que pues generalmente lo vamos a estar sembrando en lo que son agares donde pues o sea donde no crezcan lo que son gram positivos, ya que como ya había dicho mis compañeros, la mayoría de lo que son las bacterias patógenas son gram negativas. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya sea o sea, usaremos más que nada lo que es el McConkey y el MEB. En este caso, pues igual seleccionamos lo que son las colonias, lo vamos a sembrar en las mismas agares que ya se habíamos dicho, y ya usaremos lo que son las reacciones de aglutinación con lo que son los antisueros A, B, C y D, por ejemplo, para Shigella. Y dependiendo pues también de ellos, por ejemplo, podría ser para un E. coli o para inclusive una Yersinia. En el caldo protonado, pues es lo mismo, pero lo estaremos sembrando, por ejemplo, en un sulfito de bismuto o en un verde brillante. Igual seleccionamos las bacterias y pues más o menos es más o menos el proceso parecido. Por ejemplo, para pruebas rápidas, pues estaría, por ejemplo, la detección del rotavirus y ya en tinciones de quineo o en lo que nos comentaba el profesor, que justamente no era lo mismo el coprocultivo que el coproparasitoscopio. Justamente es esto, que es para detectarlo, pero más que nada va siendo por parte ¿cómo se llama? Del microscopio. Y ya, por ejemplo, aquí podríamos detectar, por ejemplo, la identificación de las coccidias, o identificación de quistes de protozoarios o huevecillos y larvas del geminatos. Creo que sale bien. Porque como ya tenía todo, sí, es que como ya tenía todo así medio preparado y tuve que al final usar el celular en lugar de la laptop. Si le puedes dar a la que sigue, Pepe Chuy. Bueno, aquí nada más, Ok. por favor, unas precisiones. Inclusive, fíjense, aunque ya esté erradicado el virus, la bacteria del cólera, vibrio cólera, puede seguir enfermando a la gente. Hay varias enfermedades, inclusive muchachos ya los parásitos también en los hospitales muchas veces ya no se hacen este tipo de técnicas porque se supone que toda esa población que tiene seguridad social, que tiene ISSSTE, IMSS, los hospitales de Pemex, tiene acceso a la salud, toda aquella persona que tiene acceso a la salud tiene que desparasitarse, ¿sí? Y como en Estados Unidos muchas enfermedades parasitarias ya están erradicadas, entonces de nada sirve que a veces montemos ciertas pruebas de bacterias que no vamos a encontrar. Más sin embargo, no quiere decir, la OMS reporta que todavía sigue habiendo personas que enferman, su periodo de incubación es muy temprano, de 1 a 2 días, con vibrio cólera por tomar agua y alimentos contaminados, sigue habiendo y puede haber enfermedades, puede haber zonas donde no potabilicen el agua, donde no trabajen con agua potable, donde no hiervan los alimentos y siga habiendo personas que enfermen que por un mal proceso y que tengas que montarle mediante el agar-T CBC, bilis, o si estoy en un trabajo de investigación o quiero ver los datos actuales de la enfermedad del cólera, pues va a ser nula, a menos que se reporten en las urgencias o haya un brote, por así decirlo, y que me interese conocer la nueva estadística del cólera. Acuérdense que muchos establecimientos no cloran, no hierven sus alimentos de una forma adecuada, no esterilizan sus materiales, no los cloran y puede seguir habiendo enfermedades o haya brotes epidemiológicos mediante enfermedades que ya deben de estar erradicadas, que ya no deben de encontrarse, más sin embargo hay picos donde pueden volver a aparecer. En el caso de otras enfermedades, pues si se fijan, hay varios medios de cultivo que pueden emplear, que pueden utilizarse para el diagnóstico de estas enfermedades. Un claro ejemplo es las gastroenteritis. Hay una prueba rápida, inclusive aquí no, bueno, sí la menciona, pero para el rotavirus
pero la prueba rápida o serológica de las reacciones febriles nos sirve para identificar dos tipos de coli, pero también las rickettsias. Entonces, son pruebas también de fácil acceso para la población, no tan costosas debieran ser, que y más sin embargo nos ayudan mucho a no esperar un cultivo de 24, 48 o hasta 72 horas, dependiendo de las técnicas, en tener un resultado a una prueba rápida que podamos decir. El caso de la salmonelosis, por ejemplo, de la brucelosis, perdón, los pacientes que acuden a una donación de una sangre, de cajón se les realiza esa prueba. Son reacciones antígeno-anticuerpo, donde vamos a saber si una persona está contaminada con brucela. La técnica aprobada por la Secretaría de Salubridad es la técnica de la 2-mercaptoetanol, más sin embargo hay la prueba rápida del reactivo de Huldenson. Si ustedes le teclean Rosa de Bengala, es una prueba confirmatoria para la brucela, que es una prueba rápida, muy sensible, muy específica, que la hacen o se le hace de protocolo a todos los donadores para evitar una transmisión de un donador de sangre a un paciente que esté inmunosuprimido y se vaya por una enfermedad transmitible por la sangre. Entonces, los hospitales a veces prefieren hácela a todos, gasta a todos, aunque no traiga síntomas, pero más sin embargo, ahora sí ya se emplea lo de sangre segura en todos los aspectos, HIV, hepatitis y ciertas pruebas, entre ellas la brucelosis, que nos ayuda pues a no transmitir una sangre contaminada. ¿Y qué es? Es una bacteria que se puede encontrar muy fácilmente mediante una prueba de rápida. Siguiente, por favor. Ok, sí, ¿puedes darle la que sigue, Pepe Choy? Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito más de los medios de cultivo, bueno, los medios selectivos. Ahorita, como quiero que les está comentando varias cosillas, por ejemplo, del McConkey y del EBB. Pero bueno, el uso de los medios para la determinación de los patógenos bacterianos entéricos causantes de enfermedades gastrointestinales más comunes son los siguientes. Por ejemplo, para la Salmonella y la Shigella se usa más que nada el McConkey, que justamente es lo que les comento. Inhibe el organismo de los gram positivos, porque como ya les había dicho, la mayoría de lo que son las bacterias en esta zona, bueno, más bien con las heces, las que son patógenas siempre son las negativas. Entonces, de esta forma, estamos, como quien dice, omitiendo las positivas, que pues son las que sabemos que, pues a final de cuentas, no nos van a afectar. Por ejemplo, otro caso también es para detectar el Campylobacter, usamos también lo que es el agar esquirro. Y justamente como nos decía el profesor, pues en este caso, por ejemplo, es a 42 grados en lugar de 37, que es más o menos la temperatura corporal. Otra, por ejemplo, agar así diferencial, por ejemplo, sería si queríamos o sea, si queremos diferenciar la Salmonella Shigella, por ejemplo, del Proteus, que usaríamos, déjame un segundo que lo tengo, la de agar triple azúcar hierro, porque lo que es la Salmonella y la Shigella no, ¿cómo se llama? No secretan lo que es lactosa, a diferencia de la mayoría de las gram negativas, como la Proteus. Entonces ya las embrayamos ahí en el agar agar azúcar hierro, y pues ya una vez que crezca, pues ahí detectaríamos si hay la presencia de la lactosa, y pues con esa podemos diferenciar de una con la otra. Otra cosa de lo que son, bueno, sí, más que nada es como una aportación extra. Normalmente lo que son también de ese tipo de bacterias, nos suelen omitir las bacterias anaeróbicas, porque no es que no haya presencia de ellas, sino que no suelen ser, ¿cómo se llama?, patógenas en ese tipo de estudios. Entonces, normalmente lo que son las bacterias anaerobias también las suelen ignorar. Y pues bueno, aparte de la detección de lo que es la Salmonella y la Shigella, pues también está lo que es para la E. coli, para la Yersinia y para la enteropatogenia. Y pues ya, si le puedes dar a la siguiente. Inclusive hay un agar, si se regresa, por favor, el Salmonella Shigella, que es un agar específico, diferencial para esas dos especies, entre la una y la otra.
y ya es una preparación donde yo ya no necesito todos los agares, ya no necesito si es macón, o sea, ahí me crecen, si se sospecha que el paciente trae una salmonelosis o una shigellosis, pues este medio ya se siembra directo. Claro que entre más específicos sean, pues más caros van a ser. A diferencia de tener uno de un macón que yo MB, que pueden ser todavía entre esos dos. El tener MB es el más económico a tener macón que es más costoso, a lo mejor 100, 200, 300 pesos, qué sé yo, dependiendo de la marca, pero más sin embargo tienen sus niveles también, ¿no? Dijeran ahí, también entre los medios hay clases sociales, por así decirlo, porque unos son más específicos y si me voy todavía aún más a lo que es lo más nuevo ahorita, que son los cromoagares, pues ya en un medio tú puedes tener coloración rosa, te crece la salmonela, verdosa la E. coli, porque traen sustancias para poder identificar esos serotipos o esos grupos generales de enterobacterias mediante un color, y es lo plus, lo más nuevo dentro de la bacteriología, y al igual que algunas pruebas rápidas que también puedan ir existiendo. Entonces, cada medio va a traer su inserto. Por ejemplo, aquí veo que para Campylobacter jejuni, en las manos, infinidad de transmisión de esta bacteria, que también son de las que casi no deben de aparecer ya por el lavado de manos, por el hervir mata, el hervir los alimentos, el hervir el agua mata casi todo este tipo de bacterias. Es cuando se descubre. Fíjense bien, algo muy importante, la televisión, la investigación, todo esto, todos estos hospitales, también el lavarse las manos, el tomar un litro de agua al día o 2 litros, el plato del buen comer. Ahora lo más nuevo es la jarra del buen comer, el hervir los alimentos. Todo eso se va descubriendo, hasta se hacen infografías de la importancia de lavarse de las manos desde hace años. Cuando vino la norma 087, que la empezamos a aplicar, la separación de la basura, pues viene a mejorarnos, viene a cultivarnos, viene a enseñarnos. Entonces, cada medio de cultivo, ¿qué quiero decir con esto? Cada medio de cultivo va a traer su inserto y sus características de crecimiento, como ahorita bien decía su compañero, que yo ponga un agar y que me mate los anaerobios, me los inhiba, o quiere decir que no sea para anaerobios, no quiere decir que no tenga la muestra, sino que no son tan patógenos como una salmonela, una shigella, una E. coli enterohemorrágica, una yersinia, un proteus, una, qué sé yo, cualquier bacteria que puedan decir que sea patógena en menor escala y que nos pueda llevar a la muerte. Una gastroenteritis o una enfermedad aguda diarreica causa la muerte. ¿Sí? Los niños se van a consecuencia de que, ay, ahorita le pasa un día, 2 días con diarrea, 3 días, se les puede hacer costumbre, al rato alivia y no lo llevo con un médico, pues mueren por una deshidratación, un desequilibrio hidrolítico por la deshidratación, calambres, un paro, la muerte, ¿sí? O sea, son varias vías en las que puede caer o varios ataques en los que puede caer el niño por una deshidratación. Sobre todo afecta directamente el equilibrio hidrolítico y puede llevarnos a la muerte. Por eso es muy importante y por eso decían que y había anuncios y se elaboraron anuncios del suero oral y todas esas sustancias que les va a ayudar en una diarrea, pero acudir con su médico, ¿no? Son tratamientos muy sencillos como ciprofloxacino. Ahorita nos van a decir algunos tratamientos, el ciprofloxacino, la ampicilina, muchas veces el clorafenicol le pega muy bien a este tipo de enfermedades. Son 3 o 4 medicamentos muy importantes y sencillos que le pegan muy bien a las enfermedades, a este tipo de enfermedades, y que no son tan costosos. Siguiente, por favor. Profesor, Mande. nada más un puntito. No me podía checar ahorita la asistencia porque la verdad, o sea, según yo sí había dicho presente, pero pues como está fallando el micrófono, pues yo creo que me puso falta. Sí, ahorita al final, por favor. Pues muchas gracias. Se le pasó, bueno, ya lo que es el micrófono a mi compañero Andrés, para que les explique lo que ya es parte de la epidemiología. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
empezar el tema de la epidemiología. Pues, ¿qué abarca la epidemiología? Abarca tanto los porcentajes que, regresa por favor, abarca los porcentajes que maneja cada enfermedad. Andrés, se escucha un poquito feo. Pues ya está prendido el micro. Ya se escucha mejor. Sí. Sí, abarca los porcentajes que tiene cada enfermedad, los métodos de contagio de la enfermedad y también cómo podemos prevenir las mismas enfermedades. Si gustas, puedes darle a la siguiente. Después da la siguiente, Pepe, por favor. Okay. La salmonela en México. El SINAVE, que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, nos maneja que de un tiempo acá, desde 1984 a 2017, hubo un aumento de la fiebre tifoidea de 7.629 casos a 45.280 casos. Y para fiebre tifoidea A o salmonelosis, de 31.943 casos a 100.104 471 casos respectivamente. Estos casos estadísticos se manejan en diferentes áreas de la región mexicana. Como lo sabemos, estas bacterias también necesitan condiciones adecuadas, tanto temperatura y condiciones de humedad para que sean, pues sí, que crezcan, tanto para tifoidea con el 12.9% y 10.25% respectivamente, en Sinaloa y Tamaulipas, en Chiapas y Veracruz, respectivamente 12.99% y 9.37%. En Tabasco, 8.31% son los estados con mayor número de casos registrados en los meses de marzo a octubre. Esto se debe a las temperaturas que se manejan en esos estados, que son un poquito tropicales. Nada más para agregar, la salmonela también se debe mucho a la contaminación cruzada. Esto se debe a que, por ejemplo, no debemos de cortar los alimentos ya cocidos con los cuchillos que utilizamos para cortar las carnes crudas. Esto se debe a que las bacterias que están en la carne cruda se pueden contaminar con la carne que ya está cocida. Y eso es lo que se come el comensal. Entonces podemos enfermarlo de salmonela. Se presta mucho con el pollo. Cortas el pollo con un cuchillo cuando está crudo y también cuando está cocido. Entonces ahí es muy seguro que la enfermedad esté presente. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Shigella. La OMS estima la ausencia de 165 millones de casos y 1.1 millones de muertes por año. La prevalencia de las cepas varía de Shigella legionnaires, que causalmente está relacionado con diarrea y es muy resistente a antibióticos. Pues la base de la contaminación es por tomar agua contaminada y también por consumir productos que estén contaminados también, que no tengan una buena desinfección o una buena higiene al momento de preparar. Y la Organización Mundial de la Salud estima esos millones de casos y que sigue estando presente en el ser humano, aunque también hay reservorios en primates. El mayor índice de registrado en los meses son en los meses calurosos y en menores de 5 años. Esto quiere decir que los más susceptibles son los pequeños. Las epidemias ocurren en situaciones de desastres naturales, como en campos de refugio. Por ejemplo, en Zaire, 1994, 30.000 muertos o prisioneros en instituciones semicerradas. Los brotes por el consumo de alimentos contaminados afectan familias o grupos de personas en reuniones, como puede ser en cruceros, en restaurantes o en lugares grandes. ¿Sí? Y vamos a pasar con mi compañera Valeria. A ver, ahí nada más Shigella, están francés, están... Hay que cuidar mucho esa ortografía, ¿no? ¿Qué es, muchachos? ¿Qué es la epidemiología? ¿Qué se entiende?
ahorita que usted nos está dando ya datos, pues pueden ser precisos, que pudieran integrar inclusive hasta una tesis. Bueno, por el número de la bibliografía, pues ya es muy antigua, ¿no? 1994, más sin embargo, los trabajos de investigación se empieza de lo antiguo, la introducción de los antecedentes, por así decirlo, hasta lo actual. ¿Qué es la epidemiología? Estudia el desarrollo epidémico, ¿sí? Y la incidencia de las enfermedades infecciosas. ¿De quién? Pues de la población. Aquí ya nos está diciendo cómo aparecen, dónde apareció ese dato. Pues eso es la epidemiología, eso es lo que estudia la epidemiología. Más sin embargo, la OMS, como es un organismo de ciencia, de investigadores, de más prestigio, dice, la epidemiología estudia 3 puntos importantes: la distribución, dónde se encuentra una epidemia. Ahorita lo que nos sucedió, pues supuestamente hubo un epicentro, le llaman los que saben, que fue Wuhan, en China, un restaurante, y hay un epicentro y hay un nombre, el 19N, ¿por qué? Porque fue en noviembre, la N también, y ya hay un lugar, una geolocalización, y todos estos datos, como aquí aparecen, pues entonces hay una distribución, dónde fue y hacia dónde va. Segundo, las determinantes, muy importante, ¿qué lo causó? Tanto las bacterias como los virus y los parásitos, pues tienen ¿qué? Un responsable, una determinante, un vector, un transmisor. Entonces eso es lo que dice la OMS, que estudia la epidemiología. Y lo otro, el número de casos, número de eventos. Insisto, los estamos preparando a ustedes para un trabajo de investigación, para una tesis, para hacer un resumen, hacer un oficio, hacer una consulta, un trabajo de investigación, levantar un cuerpo en una área de la parte química, tomar una muestra venosa, arterial o capilar, analizar unas heces, analizar una expectoración. Entonces, su carrera, si se fijan, es muy amplia y en todo lleva ciertos procesos que requieren conocimiento. Entonces, la OMS nos dice el número de eventos, y ustedes cuando están hablando de una tesis, o vamos a suponer que quiero ver la incidencia de vibrio cólera en la región Laguna, pues mi muestra debe de ser amplia. Si yo estoy hablando de la región lagunera, pues tengo que tomar muestras en Torreón, tengo que tomar muestras en Lerdo. Entonces, por eso siempre se dice que los nombres de las tesis deben de ser más cerradas. Un evento, eventos, número de pacientes, número de muestras, una N le llamamos, número de eventos, y ya es cuando se considera pandemia, epidemia, y otros 4 nombres más, 3 nombres más que existen. ¿Cuándo sucede cada cosa? ¿Cuándo es una epidemia? ¿Cuándo es una pandemia? Cuando, dependiendo del número de eventos que se estudian, se reportan y deben de llegar a la Secretaría de Salubridad de cada estado, cada país, cada municipio y reportarse. Inclusive yo siempre les he dicho, yo pertenezco a una clínica de tercer nivel donde se supone que es el tercer nivel es lo más grande que hay en una institución. Yo siempre les he dicho, ¿por qué no tenemos un centro de control de enfermedades, un mapa epidemiológico donde aparezca toda la laguna o toda nuestra zona, los que atendemos, y ver con focos un centro de control donde están apareciendo? Por ejemplo, se dice que el HIV está en las regiones Matamoros, en periféricas, etcétera. Entonces, tener esos datos, porque cada vez más se batalla para poder reportar a los pacientes, ya no quieren ni entregar el IFE, le llegan con otro IFE falso, etcétera, y no tenemos el control debido para la propagación de estas enfermedades, sobre todo el caso del VIH. Entonces, ojo, dice la OMS,
número de eventos, porque ya de ahí me determina qué es lo que voy a hacer hacia mi población para poder detener, para poder controlar. Y ya hay otro, la OMS es una, y todavía hay la CDC, que es el Centro de Enfermedades que controla y control, que todavía se encarga de controlar todo este tipo de epidemias, pandemias, etcétera. Siguiente, por favor. Sí, bueno, yo les voy a hablar sobre el tratamiento de las enfermedades causadas por estas dos bacterias. ¿Le pueden dar a la siguiente? Primero tenemos para la salmonela. La infección por salmonela puede causar deshidratación. Entonces, más que nada, el tratamiento se centra en el reemplazo de líquidos y de electrolitos. Ya en casos más graves, se puede requerir la hospitalización y administración de líquidos directamente por vía intravenosa. Algunas recomendaciones que se dan es que para los medicamentos antidiarreicos, como la loperamida, pueden ayudar a aliviar los cólicos que causa esta enfermedad, pero también podría prolongar la diarrea asociada con la infección. También tenemos que los antibióticos, si el médico sospecha que la bacteria Salmonella ingresó al torrente sanguíneo, o si es un caso más grave, sí puede recetar antibióticos para ya matar a la bacteria. Pero los antibióticos no se recomiendan cuando no son casos tan graves, ya que los antibióticos pueden prolongar el periodo durante el cual eres portador de la bacteria o también pueden aumentar el riesgo de que vuelvas a recaer. Cuando son casos ya muy graves de salmonela, algunos de los medicamentos que se usan son la ciprofloxacina, la acitromicina y la ceftriaxona. Y luego ya le das a la siguiente, por favor. Para la Shigella, por lo general, esta sigue su curso de 5 a 7 días y lo ideal es reemplazar el líquido perdido por tanta diarrea que ocasiona. Y este puede ser el único tratamiento que se puede usar, pero en un caso de Shigella muy leve o en la cual tu salud es buena, eso pues ya el médico lo va a determinar. Se deben de evitar los medicamentos pensados para tratar la diarrea, como es loperamida o atropina, ya que esto puede llegar a empeorar la enfermedad. Para los antibióticos, para una infección grave por Shigella, puede acortar la duración de la enfermedad, pero ya con el paso del tiempo, algunas cepas de la Shigella se han vuelto